Inicialmente, muy buenos días para todos, un cordial saludo. Pues como lo mencionaba, vamos a dar inicio a esta videoclase que va a ser de carácter sencilla, en donde vamos a ir estando trabajando todo lo referente a lo que es la dislipidemia, ¿sí? En especialmente aquí vamos a trabajar lo que es todo lo relacionado con los lípidos y el metabolismo de los mismos, ¿sí? Lo que es el proceso de digestión, absorción de lo que son los lípidos. Bueno, entonces para ello vamos a empezar explicando qué son los lípidos básicamente. Entonces cuando nosotros hablamos de los lípidos, hablamos que son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por lo que es carbono e hidrógeno, ¿sí? Aunque también podemos mencionar que este tipo de biomoléculas también pueden tener otros componentes como son el fósforo, el nitrógeno y el azufre. ¿M? Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta ese aspecto. Sí, biomoléculas orgánicas formadas especialmente por lo que es carbono e hidrógeno. Dentro de la división ya vamos a, o la clasificación de los lípidos, ya vamos a mirar lo que es relacionado con los enlaces para los lípidos y demás. Entonces, ¿qué podemos mencionar de los lípidos? Primeramente, pues la función que los lípidos tienen dentro de nuestro organismo. Entonces, como lo habíamos mencionado en una clase anterior, poseemos que los lípidos tienen una función de carácter energética, ¿sí? Mencionamos que los lípidos constituyen una fuente energética de almacenamiento de 9,4 kilocalorías por gramo, ¿sí? Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta, que sería prácticamente el triple de lo que tiene el proceso energético de un hidrato de carbono como tal, ¿sí? Entonces tiene otra función que es, constituyen lo que son las membranas celulares, ¿sí? Las fuentes de ácidos grasos tienen lo que son las fuentes de ácidos grasos esenciales. Es un auxiliar para el transporte de vitaminas liposolubles, un aislante térmico fisiológico. También colabora con o es portador de lo que son electrones, ¿sí? Y transporte de sustancias en lo que es reacciones enzimáticas como tal. Entonces, dentro de las características principales que poseen lo que son los lípidos, tenemos, como lo se había mencionado anteriormente, que la principal características, qué pena, es que ellos no son insolubles en agua. En este caso podríamos mencionar que son de carácter hidrofóbico, ¿sí? No son solubles como tal en el agua. ¿M? Y como se mencionó, pues son compuestos, los cuales se denominan compuestos de carácter terniarios, en donde por lo general están conformados por dos compuestos de carbono o dos biomoléculas de carbono y una de hidrógeno, que ahí es cuando empezamos a darle su nombre como tal a lo que son los líquidos. Ahí podemos, cuando mencionamos que son compuestos ternarios, empezamos ya a mencionar lo que conocemos específicamente como triglicéridos, ¿sí? Entonces, por lo que tiene, están compuestos por el glicerol y lo que es los ácidos libres especialmente, ¿sí? Triglicéridos por lo que son compuestos ternarios de glicerol y ácidos libres. Entonces lo podemos conocer como lo que son triacilglicerol o triglicéridos como tal, ¿sí? Bueno, también otra característica es que tienen la capacidad de formar lo que son las capas lipídicas, ¿sí? Y mencionamos que no son solubles en agua, pero sí se disuelven en en otros químicos de carácter orgánicos que son menos densos que el agua como tal. Entonces voy a mostrar una gráfica en donde ustedes pueden ver, vamos a decir, la composición química de lo que es un lípido especialmente. Ahí podemos ver lo que la composición, en donde pues está el grupo carboxilio, ¿sí? Y la cadena hidrocarbonada, ¿sí? Entonces,
ahí ya vamos a chequear un poco lo que mencionábamos anteriormente de los carbonos y lo que es el hidrógeno para que ustedes observen cómo químicamente estaría compuesto lo que es el litio. Bueno, entonces ahí les mencionaba, entonces ahí tenemos lo que son la cabeza como tal, en donde encontramos el grupo carboxilo y ya lo que es el cuerpo como tal del lípido, en donde estaría la cadena hidrocarbonada. Entonces, bueno, ya tenemos ahí una breve, llamémoslo así, una breve inducción a lo que son los lípidos como tal. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones que ellos poseen? También habíamos mencionado en clases anteriores que los lípidos pueden tener una función de aislamiento térmico y una función de carácter mm, de carácter miótico como tal, ¿sí? Especialmente en lo que es el transporte o en la regulación, no llamémoslo regulación, sino el impulso de lo que son, o el proceso de aceleración en lo que es el impulso nervioso entre lo que son las, de lo que son en este caso mm, nuestras neuronas como tal. Entonces ya vamos a ir a lo que es la clasificación de los lípidos, ¿sí? Los lípidos se pueden clasificar de diferentes formas. La principal clasificación la tenemos en que se clasifican en lo que son saponificables, lípidos saponificables y lípidos insaponificables, ¿sí? Dentro de los lípidos saponificables tenemos lo que son los lípidos simples y los lípidos compuestos. Cuando nosotros hablamos de los lípidos simples, tenemos ahí lo que es el glicerol, ¿sí? Y las ceras. Dentro de los lípidos complejos, los saponificables complejos, que buena, encontramos los fosfolípidos, los glucolípidos y las lipoproteínas. Ya yéndonos a lo que son los lípidos insaponificables, tenemos lo que es el terpenos, el esteroides y los prostaglandinas, ¿sí? Entonces, esa es una de las formas, digamos que esa es la clasificación general de los lípidos como tal, pero vamos a adentrarnos un poco más a la que nos interesa, en este caso, referente a la asignatura. Entonces, tenemos una clasificación que se da por el número o por los enlaces que tengan los lípidos específicamente, ¿sí? Habíamos mencionado que los lípidos tienen una serie de enlaces. Hay unos que tienen enlaces de carácter sencillo y hay otros que tienen enlaces de carácter doble. Cuando nosotros hablamos de lípidos con carácter sencillo, hablamos de lo que son los ácidos grasos saturados como tal. ¿Sí? Como lo mencionamos, como lo estábamos mencionando, pues serían aquellos ácidos grasos que tienen carbonos saturados con enlaces sencillos. ¿Sí? Ellos poseen lo que es una estructura flexible, ¿m? Son sólidos a lo que es la temperatura ambiente, son elevados a los puntos de fusión, ¿sí? Que serían como las características principales. Ya cuando hablamos de los ácidos grasos insaturados, son aquellos que, qué pena, son aquellos que poseen dobles enlaces de carbono, ¿sí? Entonces, mencionamos que estos ácidos grasos insaturados son aquellos que tienen una estructura rígida, ¿sí? Poseen un líquido aceitoso a temperatura ambiente y ellos tienen lo que es un bajo punto de fusión. Dentro de estos ácidos grasos insaturados tenemos lo que son los monoinsaturados, ¿m? Y los poliinsaturados, ¿sí? Los monoinsaturados son aquellos que tienen un enlace, un solo enlace de carácter doble, y los poliinsaturados son aquellos que tienen dos o más enlaces de carácter doble como tal, ¿sí? Entonces, bueno, ya abarcando este tema, pues tendríamos ahí una
clasificación más evidente de lo que son los ácidos grasos saturados o insaturados, o como normalmente nosotros le llamamos grasas saturadas o insaturadas, ¿sí? Ya específicamente en la asignatura, pues tendríamos lo que son las grasas saturadas e insaturadas. Entonces, para que tengan en cuenta, las grasas que conocemos como grasas saturadas son aquellas que conocemos por lo general como grasas malas, ¿sí? Como lo mencionamos anteriormente, pues son sólidas en la temperatura ambiente. En su gran mayoría provienen de lo que son los alimentos de origen animal, ¿sí? Y cuando nosotros las consumimos en exceso, pues por lo general aumenta lo que es el colesterol y tenemos alguna serie de riesgos referente a ello. Un ejemplo que le hemos tratado en las clases anteriores es el riesgo de empezar de sufrir de arteriosclerosis, ¿sí? Cuando hablamos de las grasas insaturadas, son las grasas que nosotros conocemos como grasas buenas. ¿M? Entonces, como se mencionaba, estas grasas pues son de carácter mucho más líquido, ¿sí? Y son de carácter líquidas a lo que es en temperatura ambiente, ¿sí? Por lo general, diferente a las grasas saturadas, estas grasas son abundantes en lo que son los aceites vegetales y los frutos secos, ¿sí? Ya no lo encontramos en los alimentos de origen vegetal como tal, ¿sí? Y tienen un aspecto benéfico, que ya lo habíamos hablado, que es donde empieza a actuar el HDL, en donde empiezan a reducir lo que es el colesterol, son de carácter antiinflamatorio y a diferencia de las grasas saturadas, pueden contribuirnos a prevenir diferentes enfermedades como lo que es la arteriosclerosis. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver con lo que es el proceso metabólico. Ya vimos un poco lo que era la clasificación de los lípidos, ¿sí? Sus características principales. Y ahora vamos a mirar cómo es el proceso metabólico. Entonces, como los mencionamos anteriormente, pues los lípidos no son de carácter solubles en agua, ¿sí? Como lo mencionábamos, son de carácter hidro, hidrofóbico. ¿M? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar del metabolismo de los lípidos, vamos a empezar a hablar de una serie de enzimas que van a interactuar para la degradación y absorción de los mismos, ¿sí? Entonces, primeramente vamos a empezar a hablar de lo que es una enzima que se conoce como la enzima lipasa lingual, ¿sí? Este tipo de enzimas está principalmente en lo que es la boca, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta, esa enzima empieza a actuar frente a los lípidos, pero no tiene eh, una gran actividad frente a ellos, ¿sí? Ya que este tipo de enzima lo que hace es degradar prácticamente aquellas biomoléculas que sean solubles en agua, qué pena, que sean solubles en agua como tal. Entonces, frente a los lípidos no tendría una acción efectiva, ¿sí? Que sería la primera enzima que empezaría a trabajar como tal, ¿sí? Bueno, también hay que conocer que cuando nosotros hacemos la clasificación de los triacilglicerols o los triglicéridos como tal, los podemos catalogar o clasificar en triglicéridos de cadena o ácidos grasos de cadena corta o ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ácidos grasos de cadena corta, podemos mencionar que la enzima lipasa lingual tendría una acción sobre ese ácido graso de cadena corta, ¿sí? Especialmente pues cuando nosotros hablamos de esa enzima lipasa lingual, o sea, en lo que son